Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado ya en nuestra séptima temporada, Política, Producción y Trabajo. Y en Política, Producción y Trabajo vamos a tratar de combinar, coordinar estos tres temas principales de nuestro programa. En particular, la economía preocupa a los argentinos porque puede resentir la producción y el trabajo. Este es uno de los temas que la mayoría de los economistas de casi todos los bloques que se están postulando o de todos los partidos que se están postulando en las próximas elecciones tienen una preocupación, ¿no? Indudablemente, porque hay factores externos que condicionan el desarrollo de nuestra economía y van a condicionar también el desarrollo del clima preelectoral a las elecciones presidenciales 2015. Tengamos en cuenta, desde el lado interno, por ejemplo, ya tenemos un anuncio de un paro de transportes para el 31 de marzo y por esto el gobierno está tratando de apresuradamente dialogar con los gremios del área del transporte para poder neutralizar ese riesgo. Tenemos otro tema interesantísimo que hay que analizar, que no podemos dejar pasar por nada del mundo, es la situación de Brasil. En Brasil ya hemos asistido ya en este año, solo en el curso de este año, a una devaluación de casi 20%. ¿Y por qué se llega a este punto? Argentina corrigió su tipo de cambio el año pasado un 15%, Chile también un 15%, Brasil solo en este tiempo, en estos 2 últimos meses, 20%. Y esto es porque Brasil está de algún modo enfrentado a una crisis internacional y la está manejando de un modo distinto que la Argentina. O sea, un modo más ortodoxo, digamos. Podríamos decir una respuesta económica ortodoxa, porque ellos están avanzando hacia una recesión. Y ante la recesión, ¿por qué avanzan a la recesión? Porque se le están yendo capitales de Brasil. ¿Y por qué se van los capitales? Porque la crisis internacional indica que hay otras oportunidades en el mundo y entonces el capital es volátil. Pero la recesión y el tipo de cambio en Brasil lleva a que el gobierno brasileño deje que esa fuga de recursos, de inversión que está en Brasil, ese capital externo salga y deja flotar el dólar libremente, a diferencia de lo que estamos asistiendo aquí en la Argentina con un tipo de cambio administrado. La Argentina aparentemente no va a modificar este ritmo de ajuste del tipo de cambio y Brasil va a dejar esta salida cuasi ortodoxa para el mercado externo. Entonces aquí vamos a tener un problema porque el año pasado, por ejemplo, la industria automotriz argentina no tuvo despidos, tuvo suspensiones pero no despidos. Pero este año, si cae el poder de compra de los brasileños, si Brasil entra en recesión, vamos a tener tal vez una menor cantidad de importaciones brasileñas desde Argentina, tanto en el rubro automotor como en otros sectores que no son menores, inclusive en el sector de granos, por ejemplo, en el sector primario. Y bueno, ¿cuál es la conclusión? Que para nosotros, para la Argentina, es más peligrosa la recesión brasileña que viene creciendo que la devaluación brasileña. Entonces, aquí es donde vemos, no podemos dejar de estar alertas. Como economía y frente a un año electoral, creo que todas las fuerzas políticas deberían estar pensando cómo elaborar una política de Estado, cómo consensuar algunas pautas que permitan que el próximo gobierno mantenga la política regional de integración, pero a la vez en condiciones en que se puedan garantizar equilibrios internos en el desarrollo de las economías, tal como sucede en Europa. De esto hablamos aquí en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Somos la unidad y la fuerza.
Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Y aquí con Fanny Vega, en este año electoral, queremos destacar que probablemente la participación femenina en las próximas elecciones sea mucho más importante que en las anteriores elecciones. Ojalá así sea, porque hay estadísticas que dicen que, por ejemplo, en la conducción de las empresas solamente llegan hasta un 16% a lo sumo. Te cuento, ¿no? En el mundo la representatividad de la mujer en la política no supera un promedio del 15%. Aquí en Argentina tenemos hoy, aquí, frente a las cámaras de política, producción y trabajo, una de las 6 mujeres, una de las 6 diputadas que impulsó el cupo femenino para que la mujer tenga no menos del 30% de los cargos electivos en cada una de nuestras elecciones, en la vida democrática e institucional de Argentina. Marcela Durrié, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. No, al contrario, gracias por invitarme. Y además me encanta hablar del tema porque, mira, cuando uno habla de la representación femenina parlamentaria, está hablando de un pedacito así, pero yo que, como sabrás, no creo que todo lo que se haya hecho en esta década está mal. Creo que para las mujeres sí fue una década perdida y estoy hablando de indicadores duros. Esto que decía ella, las mujeres ganamos entre el 25 y el 30% menos que los varones a igual calificación. La actividad económica en las mujeres están en el 40% y los varones en el 70%. Digo, la brecha acá se ha aumentado, la brecha entre mujeres y varones, y además otra cosa que es todavía más grave porque encubre la realidad, que es la brecha entre las mujeres educadas y las mujeres de sectores más vulnerables. Entonces, como las mujeres educadas realmente han podido hacer uso de sus derechos, encubren lo que está pasando con la gran mayoría de las mujeres. Y ahí te doy pequeñas cifras. No logramos bajar la mortalidad materna. Mirá, en las mujeres de los sectores más pobres o más vulnerables, hay algunos fenómenos que hasta son nuevos. Tenemos una mortalidad materna en aumento, 120.000 partos anuales de chicas de menos de 19 años. ¿Dónde? ¿En qué área? En Argentina, acumulados en los sectores más pobres, porque las mujeres de clase media o educadas, porque básicamente tiene que ver con el nivel educativo, tienen a los 30 años 2 hijos. Y en cambio, las mujeres más pobres hay... además de esta cifra de embarazos adolescentes que está en aumento, son edades cada vez más bajas. Estamos en el promedio del 16%. Y después, esa chica que no terminó la escuela, que tiene una familia que seguramente todavía está criando los hijos anteriores. O sea, vos decís que hoy el promedio de maternidad en las adolescentes es de 16 años. Sí. Y con edad en baja, digamos. Lo que digo es, a ver, miremos la gravedad de esto, porque, digamos, esa chica deja la escuela en un mercado laboral que cada vez requiere más calificación, deja la escuela, va a tener una familia propia que no está en condiciones, está todavía criando sus propios hijos, una pareja inestable, porque ninguno de nosotros tuvo la misma pareja a los 15 años que a los 50, digamos, no existe eso como... Entonces va a tener más hijos de diferentes padres. Y vos sabés que cuando desaparece de las políticas públicas la mirada de género, esta mirada de mirar diferenciadamente qué pasa con las mujeres y los varones, estas cosas están ocultas. ¿Viste? Se habla de los niní, que es la franja etaria siguiente, digamos. A ver, esa chica que tuvo su primer hijo a los 16 años, después forma parte de esos niní, de los digamos, adolescentes. Ni trabajan ni estudian. Ni estudian, entre 18 y 24 años. El 74% son
mujeres. Y de ese 74%, la mitad son mujeres con hijos. Entonces, si uno no mira esto, las políticas públicas después son erradas. Digamos, vos no podés atacar en la Argentina la pobreza sin ocuparte de la especificidad de la problemática femenina, porque esta chica de la cual estamos mencionando, que tiene hijos, y no existe soporte social para la crianza, porque no hay jardines maternales, porque no hay, digamos, eso, soporte del Estado. ¿Qué posibilidad tiene? Trabajar de empleada doméstica, cambiar el salario por quien le cuida a sus hijos, y entonces la asignación universal se convierte en un piso y en un techo. Entonces hay que agregarle cosas a la asignación universal y en particular saber que uno... Primero que no alcanza con... La pobreza es mucho más que recursos, digamos, económicos. Hay recursos de otro tipo. Y el trabajo dignifica a mujeres y varones. Entonces hay que volver a insertar a las chicas en el estudio y en el trabajo, porque los hijos siguen el derrotero de sus madres. Si no entendemos esto... Seguro. Pero como el trabajo dignifica a mujeres y varones, una de las cosas que tenemos que hacer es tratar de salir de ese modelo expulsivo que tenemos en la estructura laboral argentina, porque el agro sigue expulsando gente, se sigue tecnificando, y nos faltan industrias, tenemos que industrializar la Argentina. Todo, a ver, ahora, todo eso es peor cuando vos mirás los indicadores separados entre mujeres y varones. Es lo que te digo, el mercado ha ido expulsando a las mujeres en el mercado de trabajo. Y mira, cuando vos mirás la diferencia, cuando tienen más hijos, los varones tienen más horas de trabajo. Y cuando, en el caso de las mujeres, vuelven al hogar. Entonces subsisten con la asignación universal o con algún plan social. Y yo lo que quiero es pelear por la dignidad de las mujeres, digamos, porque eso debió ser un piso para ir hacia adelante y no quedarse en un el tema techo. de la mujer debería, tal vez también puede ser un tema de consenso político entre partidos. Totalmente. Para este Bueno, año. mirá, Este año electoral es una oportunidad para consensar es que en políticas. eso estamos. Mira, nosotros... Bueno, vamos a vos sabés decirles sí. también a los televidentes, a quienes no identifican, para que sepan además que sí. Marcela Durrié, además de haber sido diputada nacional y ser actualmente concejal de San Isidro, está militando dentro del Frente Renovador. Es una peronista, que ha militado histórica, pero además tiene un parentesco con alguien muy reconocido a nivel nacional como es Sergio Massa. Es su suegra, la mamá de Malena, a quien también todo el mundo hoy identifica. Sí, además Malena está totalmente prendida en esto, pero digo, a ver, nosotros lo que queremos, ahora ya hablando de política pura, digamos, es volver a poner en la agenda de la política nacional la problemática de las mujeres. Y esto incluye estas cosas y otras que sería muy largo, pero digamos, mirar en particular qué pasa y sobre todo qué está pasando con la pobreza y las mujeres, porque no hay solución a la pobreza si no pensamos en esto. Y después en esto de revisar la representación política femenina, porque vos sabés que las argentinas en el año 55 teníamos la representación más alta del mundo. 15 años tardó Finlandia en alcanzar la representación que tenía la Argentina en el 55, porque en ese momento, bueno, en ese caso Eva Perón había inventado lo que después se llamó cupo partidario. Años después, cuando vimos que no lo podíamos hacer cumplir y la representación era cada vez más baja, inventamos la ley de cupo. En 2 años, 18 países habían adoptado leyes similares a las nuestras. ¿Pero qué pasó? A ver, vos viste que si uno no avanza con estos procesos que tienen que ver mucho con lo cultural, se retrocede. Entonces, el mundo siguió avanzando. Entonces, por ejemplo, Costa Rica sancionó primero una ley de cupo y después avanzaron a leyes de paridad, ¿no? Que esa era la idea, porque la Constitución, el artículo 37, dice con claridad de que esto es para avanzar hacia la paridad. Era una medida transitoria. Entonces, no estoy hablando de Suecia, Bolivia tiene una ley de paridad, Ecuador tiene una constitución maravillosa, donde habla en la constitución y habla concretamente de la paridad en la política para construir la paridad en la vida. ¿Lo hablan y lo ejecutan? Sí, sí. Nicaragua tiene una ley de paridad. Quiero decir esto para decir, si no uno piensa, bueno, estás hablando de Suecia. No, lo de Bolivia es impresionante, porque el presidente de Bolivia
ahí no había ninguna mujer. Y ahora vos ves el Congreso, aparte con los trajes tradicionales, es maravilloso. Marcela, vamos a la política cotidiana, real. El Frente No, Renovador. esto es real. Nosotros vamos a impulsar una ley de paridad y vamos a impulsar políticas activas respecto a la problemática de las mujeres. Pero yendo al terreno práctico de la política de Sí. San Isidro, ¿el Frente Renovador va a estar enfrentado al actual intendente de San Isidro? Sí, ya allí, está, por Gustavo suerte. Pose? Sí, Está bien. sí. Por suerte. Por suerte. No, sí, porque, viste, cuando se arma una fuerza nueva, claro que cada uno puede tener la lectura política distinta de las cosas y muchas son por conveniencia, pero cuando se arma una fuerza nueva, como fue el Frente Renovador inicialmente, que era, bueno, en un mes armamos una fuerza capaz de ganar las elecciones, y en ese paquete se juntó un poco de todo, y había mucho oportunismo en eso, entonces yo creo que ahora estamos consolidando una fuerza, y algunos que no tienen que estar, y no tienen que estar... A ver, acá, en algunos casos, por diferencias ideológicas que hoy están bastante diluidas, lamentablemente, ¿viste? Hay muy poca debate de ideas, pero en otros casos, como en el de San Isidro, creo que hay... esa fue una alianza que nunca debió de haberse hecho, porque mi cuestionamiento es a cosas muy poco transparentes de la gestión. Yo estoy dispuesta a sentarme a discutir a alguien que tenga un pensamiento absolutamente opuesto, porque uno ahí puede decir, bueno, hasta acá, ahora cuando lo que rige son otras cosas, es muy difícil, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo Gorría, No, por al estar aquí en contrario, Política gracias Profesional a y vos. Trabajo. Con usted nos reencontramos después de una breve pausa. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. En esta matriz energética, desde el año 2003, no solamente estamos introduciendo ciencia, no solamente estamos introduciendo trabajo altamente calificado, sino que además estamos también introduciendo soberanía, porque el parque energético total de la República Argentina en el año 2003, cuando Néstor Kirchner llegó desde el sur, solamente un 5% era del Estado Nacional. Un 2% de ese parque pertenecía a las provincias, a los privados nacionales un 13% y el 80% estaba en manos privadas extranjeras. Este era el cuadro de situación del año 2003. Hoy, el Estado Nacional, ustedes, porque muchas veces cuando se habla del Estado parece que se hablara de Mongo Aurelio, no, se habla de los 40 millones de argentinos, el Estado no me lo llevo a mi casa, el Estado no es mío, el Estado se queda y en el 2015 tenemos que garantizar que quien conduzca este Estado argentino tenga las mismas ideas sobre autonomía, sobre soberanía, sobre ingreso popular, sobre el trabajo de los argentinos, sobre la ciencia y la tecnología. Parece una contradicción. Nos acababa de decir Marcelo Gorría en el bloque anterior que la mujer había vivido una década perdida en participación política en la Argentina, pero ahí en pantalla veíamos a una presidenta que va por su segundo mandato, cumpliendo su segundo mandato, una ministra de Industria, que por primera vez hay una industria mujer en el sector de industria de la nación, y la militancia que hemos visto tanto
tanto en la manifestación del 18F como en la manifestación del 1 de marzo, la presencia de las mujeres es realmente sostenida y creciente. Y más allá de que hace pocos días hemos estado, ya vamos a irles presentando a nuestro invitado, digo, acá, más allá de que hemos estado festejando el Día de la Mujer, no tiene que ver precisamente con las mujeres este programa, sino más bien hablar de las cosas que nos preocupan a los argentinos. La presidenta marcaba que está en debate, y el debate político hoy en día es el modelo, y precisamente un modelo de gestión que hoy puede exhibir a la Argentina como uno de los pocos países autorizados internacionalmente para enriquecer uranio. Es un país que tiene energía nuclear, y nosotros por eso hemos invitado a Rubén Quintana, ingeniero, ¿cómo le va? Es el director de NASA, Nucleoeléctrica Argentina. Y Rubén Quintana es director de NASA, que es la empresa responsable de la generación de energía eléctrica de Atucha 1 y Atucha 2. Pero además está en un área, dirige una empresa en la que, por ejemplo, la ingeniera de carga que dio inicio a esta marcha al 100% de la potencia instalada en Atucha 2 fue precisamente una mujer, que es una joven de 35, 36 años. Tenemos, sí, buenos días a todos. Tenemos mucha cantidad de mujeres. Lógicamente, el cupo siempre va a faltar. Las personas, sí, la capacidad de la mujer es sostenida en NASA, y justamente tratamos, y es una de las políticas de la empresa, que la mujer esté participando en más cantidad de lugares dentro de la empresa. El video que veíamos al principio de este bloque era la presidenta en el momento en que Atucha 2 empezó a funcionar al 100% de su capacidad, aportando 745 megawatts de potencia al sistema eléctrico nacional. ¿Qué significa esto en cuanto al desarrollo de la capacidad de la infraestructura energética argentina? Permítame expresar un poquito antes el porqué del hecho concreto de cómo festejar o poner como hito fundamental el 100% de potencia en todas centrales nucleares en el mundo. Y nosotros con mucho orgullo podemos decir que somos una de las pocas que estamos en este momento poniéndolos en funcionamiento. Se van estableciendo ciertos hitos de puesta en marcha, del funcionamiento de sistemas y demás, y este último hito fue el 100%, que justamente significa que la central, que ya se había conectado al sistema interconectado del país, termina de entregar el último megawatt a plena potencia. El último esfuerzo para que esté preparado. Sí. Todo eso es un periodo que duró 8 meses, casi récord, porque generalmente en cualquier central del mundo dura un año y 2 meses. Nosotros lo hicimos en 8 meses, pasando de lo que fue el puesta crítico hasta el 100% de potencia. Esos son todos hitos en cualquier central del mundo. Nosotros tardamos 8 meses en poner en ese rango del 0 al 100% de potencia, y entregando la línea. Y eso habla de la calidad de nuestros trabajadores. Hablando de ello, ¿cuánta es la mano de obra que ocupa una central como Atucha 2? Estamos hablando de alrededor de 600 personas. Cabe aclarar que cada central así es aproximado. Nosotros tenemos el mantenimiento. En otras centrales del mundo, generalmente un país o cualquier otro, bueno, puede ser Francia, tiene directamente una empresa que va haciéndoles los mantenimientos a las distintas centrales. Entonces la dotación de personal de cada central puede bajar un poco. Nosotros tenemos dentro de las centrales el mantenimiento. Atucha 2 ha marcado un cambio en la matriz energética nacional. ¿Cuál es la responsabilidad de la energía nuclear y la participación de la energía nuclear en la matriz energética? Estamos llegando al 10%, cuando antes no llegamos al 4%. ¿Se está cumpliendo, el objetivo del plan nuclear argentino? Se está cumpliendo desde lo iniciado en el 2006 a través de una propuesta de Néstor Kirchner, que después siguió nuestra presidenta, y realmente podemos decir que se están cumpliendo todos los parámetros y los factores que se impusieron en ese criterio, que fue en el 2006, que arrancó en el 2004, con una propuesta de nosotros en esto, lo que fue el empuje
político para generar y salir del ostracismo como estábamos. Pero bueno, en el 2006 Néstor lo pone, y Néstor, siempre lo digo, tardó 5 minutos en decidirse en terminar Atucha 2. Tal vez hubo sectores que trataron de minimizar lo que significaba la puesta en marcha de Atucha 2. Dijeron, se inauguró 3 veces. Esto significa que hay falta de información también en el periodismo cuando no entiende los procesos de la puesta en marcha de una central nuclear, por ejemplo. Sí, Ricardo, por eso traté de explicar que todos son hitos que en una central nuclear se tienen que dar. Si dijeron o de alguna manera interpretaron ese tema de haber hecho varias inauguraciones, es una mala interpretación. Está dicho, está puesto, está escrito de que cada hito tenía un título determinado y no era una inauguración, sino era el inicio de y el finalizado de. Son hitos. Lógicamente son fases. En todo desarrollo, en todo producto que se va construyendo, hay fases. Lógicamente uno le puede decir, no lo tomo en cuenta, lo dejo o lo digo. Bueno, nosotros lo decíamos. Ingeniero, tenemos el último minuto. Me gustaría que hiciéramos una síntesis de los pasos que vienen. ¿Qué va a tener Argentina o qué ha proyectado Argentina próximamente en cuanto a la generación energética nuclear? Bueno, lo hemos visto en los acuerdos con la República Popular China. La propuesta justamente de Argentina es realizar el proyecto de cuarta central, es el proyecto nacional, es un proyecto casi enteramente nacional. Nosotros tenemos el know-how de cómo construir una central tipo Candú de agua pesada. Tenemos que cerramos el ciclo de agua pesada con todo lo que eso significa de trabajo, de desarrollo tecnológico ya puesto en la Argentina. Lógicamente China va a aportar su financiamiento y también algunas cuestiones que tengan que ver con el orden o cosas o insumos que no podamos hacer acá en el país. Para que tengamos gráficamente la idea de cuál es la importancia de Atucha 2, ¿a cuántos hogares aporta energía eléctrica Atucha 2? Todo el mundo dice un porcentaje. El porcentaje que nosotros manejamos es en 3 a 4 millones de personas. Lógicamente sale de una cuenta común de saber cuánto consume una familia tipo y cuántas familias podemos decir que hay en un país. Eso lo dividimos por la cantidad de megavatios que generaría al 100% potencia durante todo el año, ¿me entiendes? Y eso es lo que tiene una central nuclear. Todo el año genera. Claro. No tenemos casi el factor de disponibilidad, es muy, muy alto. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, Rubén Quintana, por estar en Política, Producción y Trabajo. Y aquí nosotros nos reencontraremos la semana próxima, porque estos son los temas que a usted le interesan: la política, la producción y el trabajo.